¿Qué tal? Gracias por conectarse a Inmigración Podcast. Yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas. Tengo más de 25 años de experiencia en la práctica de inmigración aquí en los Estados Unidos, ayudando a muchas personas por toda parte de los Estados Unidos y casi no voy a decir todos los países del mundo, pero muchos países Latinoamérica. Así que hay personas que han entrado porque hacen el proceso consular, les ayudo con ese proceso. Cuando son víctimas de crimen, la visa U, el programa de VAWA. Les quiero recordar que hay muchas peticiones familiares donde pueden iniciar y hacer el trámite de residencia aquí mismo en los Estados Unidos, lo cual se llama ajuste de estatus. Pero más importante, he tenido muchos clientes en el proceso o la defensa en la corte de deportación. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que ha estado pasando esta última semanas, voy a decir. Escuchamos mucho de las redadas en Bakersfield, California, Fresno, California, también en Lancaster, Palmdale, escuchamos algunos también. ¿Y por qué digo esto? Lo vimos en las noticias, pero también porque tengo clientes por todas estas partes que me empezaron a llamar. Personas que tal vez ya tienen un proceso migratorio, otros que todavía estamos en el proceso de pedir sus follas, sus records y tal vez no tienen nada grabado todavía con inmigración, pero necesitan la protección, ¿verdad? Hubo mucho miedo en la comunidad y no estoy hablando de solamente la comunidad de inmigrantes, pero sus familias también. Yo sé y yo entiendo que, vamos a decir, una persona en la familia que no tiene papeles, el estrés lo siente toda la familia, ¿verdad? Un padre que sale a trabajar, no tiene papeles, pero tiene hijos jóvenes, una esposa, pues obviamente la cabeza del hogar no regresa a ese hogar esa tarde. Hay un impacto a no solamente él, pero la familia completa. Entonces, ese enfoque, he hecho otros episodios de conocer sus derechos, pero creo que ahorita me voy a enfocar, número uno, en los empleadores, porque también ellos mismos se quedan como que, ¿qué hago si llega la migra? Y yo creo que como todos los demás, la migra llega a tu casa igual. Muchos se asustan y no saben qué hacer. Tengo que abrir esa puerta. Igual los empleadores. Y no solamente eso, me han preguntado doctores que son dueños de clínicas médicas. ¿Qué hago si llega la migra, verdad? Ojalá no, porque es un espacio donde no debe llegar ICE y hay protocolos donde dice que no deben de entrar en lugares como iglesias, hospitales, clínicas, las cortes, pero no sabemos dónde llega esto. Estamos a una semana que entre Trump, entonces muchas cosas pueden cambiar en el futuro y por eso digo esta fecha, ¿verdad? Que estamos una semana antes que entre Trump, porque las cosas pueden cambiar en el futuro también. Y aquí obviamente los voy a estar informando en este podcast, Inmigración Podcast, ¿ok? Ok, entonces empecemos ahí y también lo que me voy a enfocar es qué pasa en una situación donde ICE sí literalmente los detiene y se los lleva. ¿Qué es ese paso, el proceso literal que van a ver o la experiencia que van a tener? Obviamente puede ser diferente dependiendo en la agencia o los oficiales que los detienen, pero voy a hablar de esos dos temas, ¿ok? Los empleadores, qué derechos tienen ellos, qué pueden hacer para proteger sus trabajadores. Y número dos, ¿qué es el proceso? ¿Cómo se mira ese proceso si actualmente te detiene ICE? ¿Y qué hacer en esos momentos? Ok, empecemos con los empleadores. Eres un dueño de una empresa, tal vez estás en agricultura, eres dueño
de un lugar donde tienes a muchos campesinos trabajando por ti, eres dueño de un restaurante y tienes trabajadores trabajando en el restaurante. ¿Y qué hacer? O diferentes compañías, no importa qué clase de compañía. ICE llega y uno se congela y piensan como entran con toda la autoridad, ¿verdad? Y diciendo soy ICE y entran, uno mismo les está dando más poder que deben de tener en ese momento, ¿ok? ¿Por qué digo esto? ICE tiene la autoridad, disculpen, ICE tiene la autoridad de llegar a ese trabajo, ¿ok? Pero lo que ellos tienen en general derecho de hacer es una de dos cosas, ¿ok? En general estoy hablando. Uno es ir a revisar los documentos de los recursos humanos, el Departamento de Recursos Humanos, porque ellos son los que mantienen esos records que se llama la I-9. La I-9 es el documento de que si yo voy a pedir trabajo, el empleador llega y me hace llenar un formulario donde dice que yo tengo que marcar una de las cajas explicando cómo tengo el derecho de estar trabajando. Soy ciudadana estadounidense, soy residente, tengo permiso de trabajo, tengo asilo, ¿ok? ¿Qué estatus tengo para poder trabajar? Y en la segunda página dice, tienes que enseñar ciertos documentos para comprobar ese estatus migratorio y firmas ese documento reclamando que estás diciendo la verdad. Ahora, yo entiendo y yo sé que muchas personas no tienen esos documentos, pero de todas maneras están trabajando. Y muchos clientes me han dicho, ok, me encuentro una mica falsa, ok, tengo un número social chueco, no es verdadero, me lo creí, lo que sea, en mi mente. Eh, entonces, estos documentos los están presentando, ok. Pero número uno, ok, voy a hacer un paso al lado. Les quiero decir, nunca, pero nunca, nunca, nunca vayan a declararse como un ciudadano estadounidense en este documento. Es lo peor que pueden hacer para el futuro migratorio que tienen. Algún día tal vez cambia la ley o logran arreglar y no lo van a poder hacer si inmigración encuentra ese documento, porque ahí se están declarando como ciudadanos estadounidenses y la ley dice que nunca te puedes declarar como un ciudadano, no verbalmente, no en escrito, no por ninguna razón decir soy ciudadano. Y ese es uno de los documentos que ellos pueden encontrar posiblemente en el futuro, entonces no lo vayan a hacer. Cualquier otro estatus migratorio, pero no ciudadano estadounidense. Ese es el que te puede causar problemas, ¿ok? Ok, regresando al tema, este formulario, Recursos Humanos, Human Resources, tiene este papeleo, entonces ICE puede llegar para hacer inspección de estos documentos. Pero si esa es la razón por qué están ellos ahí, entonces esa es la única razón que pueden estar en el área del recursos humanos, en esa oficina, no en las otras partes de esa oficina o de ese negocio. Entonces, como empleador, tienes que enfocarte en a qué vienen y, y no dejarlos pasarse de esa área, ¿ok? Entonces, la razón número dos que pueden estar ahí es tal vez están buscando a alguien en particular. Tal vez tienen una orden de cateo de una persona particular. Entonces, como empleador, lo primerito que tienes que pedir es copia de esa orden de cateo. Si ellos están en tu negocio, tú controlas, ¿ok? Tú controlas a dónde pueden ir y a qué vienen a hacer y limitarlos a esa situación, ¿ok? Entonces, si tienen orden de cateo a fulano de tal, ¿ok? Tú vas a pedir la orden
y decir, ok, ¿cuál es el nombre que buscas? Exactamente, tiene que ser exactamente el nombre de tu trabajador y decir la dirección del trabajo, de tu oficina o lugar de empleo, para que ellos puedan entrar a buscar a esta persona. Entonces, si es eso, entonces no sé dónde está esta persona, pero no quiere decir que ICE puede ir por cualquier parte de la oficina para buscar a esta persona, ¿ok? Y si no tienen una de esas dos razones de por qué estar ahí, ustedes pueden decir, no, no te dejo entrar si no tienes orden firmada por un juez para poder entrar aquí y buscar en tal lugar. Si tienen orden firmada por un juez, ¿qué dice esa orden? ¿Dónde pueden entrar? En general, no pueden entrar por cualquier parte, pero tienes que poner atención a esa orden firmada por el juez, ¿ok? Por favor, protegen a sus trabajadores y recuérdense, ustedes mismos se están protegiendo también, porque si tienen personas que no tienen papeles trabajando ahí, ustedes mismos pueden tener problemas después, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos se pueden proteger en saber cuál es esa ley, ¿ok? ¿Cuál es esa ley? Y no dejarlos entrar a ver cualquier cosa o lo que sea. Y saben que a veces ICE viene a hacer una inspección de los documentos que mencioné. Muchas veces ellos te van a avisar adelantado que vienen a hacer eso. Entonces, por favor, avísenle a sus a trabajadores, ¿verdad? Que van a estar cerca, que van a estar allí en la oficina o lo que sea. Eso es algo importante si ustedes ya saben que hay gente que no tiene papeles, ¿ok? So, ahí está esa parte. Solo les quería avisar que ustedes también tienen derechos, mucho cuidado con esa parte de ICE llegando al trabajo, ¿ok? Ok, ahora, un, una persona que vimos últimamente, por ejemplo, en Bakersfield, Fresno, Sacramento, en otros lugares, incluso, alguien me avisó que aquí en el Valle de San Fernando también estuvieron en Van Nuys, creo yo, en el Valle de San Fernando. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ya hemos hablado y tienen que ir a otros episodios de cuáles son sus derechos y yo sé que hay mucha confusión. ¿Qué tal si tienen permiso de trabajo? ¿Todavía guardo el silencio? No, cada persona tiene diferente situación de qué deben de hacer o no hacer o decir en frente de un oficial si se encuentran en una redada. Obviamente, si tienes un permiso de trabajo, no estoy diciendo guardar el silencio necesariamente, pero tampoco sé tu caso. Por eso tienen que hablar con sus abogados. Si no pueden comunicarse con sus abogados, hagan una consulta conmigo. Ok, yo les voy a avisar qué derechos tienen y qué deben de presentar. Pero en general, les voy a decir que si tienen permiso de trabajo, presenten ese permiso de trabajo. Esa es una protección en general que tienen. Ahora, si ustedes empiezan a cometer un crimen um, y, y te están buscando o ya tienes una condena seria que inmigración no sabe de esa condena todavía, pero ahora te están buscando por ese crimen, ese es otro problema. Nunca vas a tener un permiso de trabajo que te vaya a proteger si acabas de matar a alguien, ¿ok? No, un permiso de trabajo no te va a proteger, ¿ok? Entonces no vayan a estar cometiendo errores, crimen que pueden causar problemas para ustedes. Recuérdense, por ejemplo, DACA. Alguien que tiene DACA tiene un permiso de trabajo. Es acción deferida. ¿Qué es acción deferida? Acción deferida básicamente dice, el gobierno sabe que tú estás aquí sin papeles, pero como no eres una prioridad para mí, el gobierno, te voy a dar un permiso de trabajo. Pero no quiere decir que no te puede poner en proceso o no te pueda quitar ese permiso de trabajo. Si tú cometes más de 2 delitos menores, te lo pueden quitar. Si tú cometes una felonía, te lo pueden quitar.
Si tú cometes un delito menor, un misdemeanor significante como DUI, manejar ebrio, te lo pueden quitar. Entonces, aunque tengas el permiso hoy, no quiere decir que no te lo puedan quitar por cometer un error. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Pero en general, alguien que tiene un permiso de trabajo y no ha cometido ningún crimen, ¿ok? Eso es importante enseñarles a los oficiales que tienen permiso de trabajo. Ahorita, mientras que no cambie esto, y esto puede cambiar en un futuro después de que entre Trump, si alguien tiene una visa U ya pendiente o el recibo, solamente tiene el recibo, es importante enseñar ese recibo, ¿ok? Porque eso bajo las prioridades de ICE ahorita es una protección. Si tienes un permiso de trabajo basado en visa U, enseña el permiso de trabajo. Regresamos a lo mismo. Si ya sometiste una aplicación de residencia, enseña esa notificación del recibo de la I-485. La petición familiar solamente, la I-130, solamente aprobada, no es una protección 100%. Tal vez la discreción del oficial decide si quiere o no quiere, pero habla con un abogado para determinar qué es lo que tú vas a decir. ¿Ok? Eso cada caso es diferente. Tienes el TPS y permiso de trabajo, enséñalo, háblalo. ¿Ok? No tienes nada pendiente con inmigración, no tienes un permiso de trabajo, ninguna aplicación pendiente y te encuentras en esa situación, guardar silencio, no decir de qué país eres, no decir cuándo viniste a este país, nada, no decir nada, no firmar nada. ¿Quieres hablar con un abogado? Salida voluntaria o ver un juez de la Corte de Deportación, tú quieres ver al juez, ¿ok? Muy claramente. Ok, ahora hablamos de este tema número 2. ¿Cómo se mira esta situación cuando tú actualmente estás detenido por la migra? ¿Qué es lo que pasa? Número uno, ya sabes que estás detenido y te ponen en un van, en un carro, en un bus, ¿ok? Especialmente si hay una redada, es un grupo de gente que ponen y van a procesarlos en un centro de procesar a los inmigrantes y normalmente, dependiendo dónde estás, eso es lo que va a depender si estás en un local temporal. Por ejemplo, en Los Ángeles, para los que están en Los Ángeles, pueden entender un poco más. La oficina de ICE está en el centro de downtown. Ellos tienen una detención, como una cárcel en el sótano del edificio de inmigración. Entonces, cuando en el 300 North Los Angeles Street, en Los Ángeles, downtown, ¿ok? En el piso número 7 está la oficina de ICE, ¿ok? En el sótano de ese mismo edificio está la cárcel de ICE. Y allí, si alguien hay una redada en downtown Los Ángeles o en la playa de Santa Mónica o lo que sea, normalmente van a llevarlos a ese centro de procesamiento en el sótano en downtown. Ese lugar es un lugar de procesamiento y no es de largo término. ¿Ok? Eso no van a estar ahí por mucho tiempo, pero pueden estar ahí tal vez 24 horas, 48 horas más o menos. ¿Ok? Y esas horas son claves. ¿Ok? Esas primeras horas. Cuando lo están procesando, ustedes tienen derecho de una llamada. Y ya he explicado que tienen este derecho y siempre digo, suena raro, pero siempre les digo, no me llamen, no me llamen, ¿ok? ¿Por qué? Si ustedes tienen una oportunidad en esa hora y tal vez va a tomar más horas si no logras que alguien conteste ese teléfono, ¿ok? Entonces pierdes una oportunidad que vas a tener que esperar más tiempo. Entonces, el plan sería entre familia, tú ya le has dicho, tú estás aquí en este país indocumentado, no tienes papeles, escuchen, ¿ok? Vas a llamar a tu familiar y ya vas a tener plan, ya, desde ahorita, vayan, ahorita, vayan a hablar con sus familiares.
el ciudadano, el residente, el familiar que tienes, un hijo adulto, una esposa o esposo, y les vas a decir, si a mí me detienen, yo quiero que, aquí está el número, y yo quiero que llames a la abogada Nancy, un ejemplo, ¿ok? Y aquí está el número de ella. Si a mí me detienen, yo te voy a llamar a ti, hijo, hija, adulta, o mi esposa, o mi esposo, residente o ciudadano, o mi padre, o mi mejor amiga, que es ciudadana, yo no sé. Pero desde ahorita, ustedes vayan a hacer ese plan. ¿Quién, a quién vas a llamar si te detiene? ¿Ok? Ellos después se van a encargar de llamar a los abogados, ¿ok? Um, a llamarme a mí, para ver, ¿ok? Vamos a analizar el caso y así yo me puedo comunicar con el paso número uno, solo para que sepan, ¿ok? Es, tú llamas a tu familiar, el familiar va a llamarme a mí, un ejemplo, y yo voy a entrar al sitio de ICE y hay un ICE locator, ¿ok? Localizar a la persona que está detenido. Pero tú, la persona que estás detenida, quiero que cuando tú llames a tu familiar o tu amistad, les dices, por favor, se vayan a olvidar esto. ¿Dónde estás? ¿Ok? Detenido. Y normalmente en el brasilete, como en el hospital, te dan como un brasilete plástico. Y ahí está tu nombre y tu número de caso. ¿Ok? Es el booking number o si ya tienes un número A, historialmente ya tienes un número o te han asignado, ese número A es la clave. Número A. ¿Ok? Em, les das esas dos cosas, ¿ok? ¿Dónde estás? Y lo más importante es tu número de caso, ¿ok? Si puedes y si te recuerdas. Si no, yo me voy a encargar de entrar al sistema para buscarte basado en tu nombre. Y yo necesito el nombre completo, todos los apellidos. Y el problema con el sistema, si no me dices dónde estás, es que si me llamo Nancy Reyes Guarderas, el problema es que estoy bajo Reyes, o estoy bajo Guarderas, o estoy bajo Reyes Guarderas, le pusieron un guión, Reyes guión Guarderas, yo no sé, es más difícil encontrarte, ¿ok? En ese centro de detención. Al final, yo quiero saber dónde estás, porque lo que yo voy a hacer es yo voy a llamar al oficial de deportación encargado en ese momento de ese centro temporal donde tú estás para averiguar si puedes salir bajo fianza o bajo palabra. Con un grillete no me importa, ¿ok? Lo importante es que salgas de esa detención lo más pronto posible. Y yo les voy a decir de una vez, si ustedes mismos pueden y están hablando con el oficial de deportación, pregúnteles ustedes mismos, ¿puedo salir bajo palabra o bajo fianza o bajo el grillete? Lo importante es salir durante esas primeras 48 horas, ¿ok? Eso es la clave. Entonces, ustedes mismos pueden preguntar si pueden salir, ¿ok? Si usted es una persona que no tiene un historial criminal, no tienes ningún papel, si estás aquí indocumentado, es probable que ellos prefieren procesarte para que salgas bajo palabra o fianza o lo que seas, porque si dicen sí, tú puedes salir bajo fianza, entonces o yo llamo y pido que te den una fianza o lo que sea, yo voy a coordinar con tu familia para que paguen esa fianza aquí en Los Ángeles, un ejemplo, en el séptimo piso de ese edificio, mandar ir a pagar la fianza y que salgas, ¿ok? Lo que no quiero es que te lleven al actual centro de detención, donde es más como una cárcel, un centro de detención de ICE, pero ya no local. Ya estamos hablando de diferentes lugares donde te puedes quedar semanas, posible meses. Y la razón es que el próximo paso, vamos a decir que no saliste dentro de esas primeros días mientras que estás aquí en la oficina local. Bueno, voy a regresar a ese tema. Vamos a decir que te dejan salir,
Entonces, lo importante entender aquí es que te dejaron salir. Eso no quiere decir, estás libre. Ya sigo mi vida como que si nada pasó y estamos bien. No, estás en una mejor situación porque ahora estás libre, pero cuando sales te dan papeleo que te están iniciando el proceso de la corte de deportación y vas a tener una cita en el futuro en la corte. Pero es mucho mejor pelear ese caso de la corte de deportación siendo libre, donde tú puedes fríamente, vamos a decir, hablar con tu abogado, ir a la oficina, juntar documentos, llenar papeleo, preparar aplicaciones y cosas así, que cuando uno está detenido y no tiene acceso a nada excepto por medio de los familiares. Es más difícil estar en centros de detenciones. Y les voy a decir que no todos los abogados tomamos casos de las personas detenidas en esos centros de detención porque están lejos. So, algunos están hasta cerca de yendo hacia, vamos a decir, si alguien vive en Los Ángeles y estás detenido casi en Baker, yendo hacia Las Vegas, ¿verdad? Antes del Baker, por allí ir hasta allá para representar un cliente. Es muy difícil no estar en la oficina para el resto de los clientes, ¿verdad? Entonces, no todos toman casos de las personas detenidos. Entonces, por eso lo principio es lo más importante y ustedes mismos deben de preguntarle al oficial si pueden salir bajo fianza o bajo palabra y después pelear el caso después. Pero el punto mío es, aunque ustedes paguen una fianza, el próximo paso no es que estén libre, es el próximo paso es no se les vaya a olvidar ese papeleo que les dieron, porque ahí sale una cita a la corte de deportación. Si ustedes faltan esa cita en la corte de deportación en frente del juez, terminas con orden de deportación en ausencia. Y por ejemplo, Trump ya lo anunció. La gente que tiene orden de deportación en ausencia es una de las prioridades número uno para encontrar a esas personas y fácilmente detener y deportar inmediatamente porque ya existe orden de deportación. Así que no, ustedes quieren ir a esas cortes, pelear el caso y les recuerdo, para la mayoría de ustedes, si ustedes tienen hijos menores de 21 años, ciudadanos o residentes, esposa o esposo, residente o ciudadano, padres, residentes o ciudadanos, entonces ustedes pueden aplicar para algo que se llama cancelación de deportación o comúnmente arreglar por los años. Necesitan que tener 10 años físicamente aquí, 10 años buen carácter moral y enseñar que uno de esos familiares van a sufrir extremadamente y fuera de lo normal. ¿Y saben qué? Lo bonito es que el minuto que tú, vamos a decir que si tú calificas y sometes esta aplicación, ya tienes derecho a un permiso de trabajo mientras que sigues a veces por años peleando este caso en la corte, ¿ok? Y les voy a recordar otra cosa, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Ustedes tienen que tener dinero, esa es la realidad, para una representación en la corte que es muy costoso, ¿ok? Y para pagar las tarifas con inmigración. Entonces, ahorrar ese dinero para tenerlo por si acaso de una emergencia, se va a necesitar pagar fianza, pagar abogado o pagar tarifas con inmigración, ¿ok? Ok, so hay un proceso y lo más importante es estar libre y después ya estando en la corte podemos aplicar para algo, ¿verdad? Posiblemente, dependiendo en cada caso, si aplicamos para esto lo que se llama cancelación de deportación, pedimos un permiso de trabajo e incluso en años pasados hasta a veces podemos dormir el caso, ya no tener citas en la corte, seguir con los permisos de trabajo, renovando, renovando. Tengo clientes de más de 20 años en esa situación, pero por lo menos no terminaron con orden de deportación. Entonces, ahí está la estrategia para cada uno de ustedes, dependiendo en su situación. Si no logran
la fianza en esos primeros días que están detenidos en las oficinas locales, entonces para ustedes todavía hay otra oportunidad de pedir una fianza, pero ahí se complica un poco más porque ahora lo tienes, si se van a esos centros de detenciones de más largo plazo, entonces el pedido de la orden de la fianza, ¿ok? Se tiene que hacer en frente del juez que te han asignado en la corte de deportación. Ese sería el primer paso. Y si no te dejan salir con fianza, sigues detenido y mientras que estás detenido, ese proceso de la corte se va a hacer express. Ya no hay tanto tiempo para juntar evidencias y todo. Literalmente he visto 2 semanas, hacen el proceso, tienes que presentar una aplicación y evidencias y si no lo haces, el juez te niega y te ordena deportado. Entonces, estar detenido obviamente complica el caso, estás en un lugar muy lejos, más costoso, tienes que pedir la fianza con el juez, va a costar más dinero y después tienes que presentar tu caso relativamente rápido. Entonces, esos casos tienen menos probabilidad de ganar o quedarse aquí a largo plazo. La clave es salir bajo palabra o bajo fianza y por eso es importante entender que cuando salen con grillete o bajo palabra no es el fin del caso. El problema es ya detenido, ya procesado, ya tienes corte de deportación probablemente, ¿verdad? La probabilidad es de 95% que vas a terminar en ese proceso de deportación. Así que bien informados, evitar esa detención, obviamente todos quieren, pero ¿cómo se hace? Y recuérdense que cuando ICE está violando los derechos de la persona al inicio, si ustedes los detienen y tienen un amigo ciudadano o residente a su lado o amistad o familiar, que saquen el teléfono y empiecen a grabar. Nosotros los abogados después vamos a analizar esa grabación y si quiebran la ley, los mismos oficiales, eso lo podemos usar para pelear en la corte en frente del juez y explicar por qué el juez debe de tirar este caso y sacarlos completamente de la proceso de deportación, ¿ok? Si hay violaciones del derecho de la Constitución que todos tenemos, no importa si no tienen papeles. Entonces, ahí está un poco de esa información, lo importante de reconocer tus derechos, lo importante de hablar con sus abogados si ya los tienes y si no lo tienes, aunque sea una consulta para verificar si hay algo que puedes o no puedes hacer o mínimo reconocer cuáles son tus derechos. Aquí en mi oficina, otra vez, yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas, en mi oficina pueden llamar para una consulta 818-850-3080. 818-850-3080. Y en esta consulta, yo les voy a decir la verdad. ¿Hay un modo de arreglar o no? Igual les voy a decir la verdad. Y si no, de todas maneras salen entendiendo cuáles son sus derechos, les voy a dar un paquete de información y la tarjetita roja que se llama, que pueden cargar en su bolsa o lo que sea, por si acaso se encuentran con ICE, donde dice cuáles son tus derechos y le estás diciendo a ICE, mira, aquí está mi tarjetita, ahí lo dice todo. Voy a guardar silencio, quiero mi abogado presente, no voy a firmar nada y así ustedes no lo tienen que decir, solo entregan la tarjetita. Gracias por escuchar Inmigración Podcast. Otra vez soy la abogada Nancy Reyes Guarderas y aquí estaré informándoles cómo vienen los cambios en inmigración, que sí estamos esperando muchos cambios ya pronto y sintonicen cada jueves para el nuevo episodio de este podcast.